Madrid, 10 de abril de 1620. Nuestro buen Pedro de Valencia murió el viernes pasado. Helo sentido por lo que le debe nuestra nación, que ha perdido al sujeto que mejor podía ostentar y oponer a los extranjeros. Si en 2020 se celebraba el aniversario de la muerte de Pedro de Valencia, en 2019 se completaba la edición de las obras de Pedro de Valencia con este volumen, con el epistolario de Pedro de Valencia, de esta colección que fue iniciada en este Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León por el profesor Gaspar Morocho Gallo en 1993. Está formada por 13 volúmenes. Es difícil calificar, como dijo el profesor Gaspar Morocho, a este humanista, darle un calificativo de un gran literato que fue consejero de reyes, obispos, prelados, nobles, incluso un informe suyo llegó al Papa. A lo mejor es llamarlo humanista. De su formación hay que tener en cuenta su etapa en Zafra, donde había nacido en 1555, sus estudios en Córdoba y su graduación en leyes en la Universidad de Salamanca. También es fundamental tener en cuenta su relación con el otro gran humanista, que es Benito Arias Montano, que cuando regresa a España, a partir de 1578, que se asienta en la Peña de Aracena, allí toma al joven Pedro de Valencia como un gran ayudante, un gran aprendiz, que no solo fue copista, sino que le edita obras y que le ayuda en la búsqueda de textos clásicos, textos bíblicos. Bueno, pasemos ahora por esa Zafra del siglo XVI, importante foco cultural de la España del momento. La Zafra en la que nace Pedro de Valencia era una villa en proceso de transformación urbana, tanto porque la muralla medieval había sido superada como por los cambios derivados de la construcción de la nueva parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, en la que fue bautizado el sábado 23 de noviembre de 1555. 6 días antes había venido a la vida en el seno del matrimonio formado por el cordobés Melchor de Valencia y la zafrense Ana Vázquez. La nueva iglesia propiciaría la demolición de la vieja, que dejará libre un amplio espacio que andando el tiempo será la Plaza Grande y que Pedro conocerá muy bien, pues allí estaba su casa familiar. Las plazas Grande y Chica fueron escenarios de sus correrías y diversiones infantiles. En sus inmediaciones aprende las primeras letras en un ambiente impregnado por la huella de los sermones y charlas de Juan de Ávila en el convento de Santa Catalina de Siena. Al lado, en el Hospital de Santiago, inicia sus estudios de gramática con el insigne preceptor Antonio Márquez. Continuará en Córdoba, en el colegio fundado por el maestro Ávila, para terminar en la Universidad de Salamanca, cursando la carrera de leyes. Tras concluir sus estudios, el fallecimiento de su progenitor y el retorno de su madre a Zafra lo vuelven a situar en su casa natal, desde la que mantuvo correspondencia con personajes relevantes y en la que recibe a su gran amigo Benito Arias Montano. Como voraz lector, pudo satisfacer su demanda en las distintas librerías establecidas en Zafra, principalmente en la vecina calle Sevilla, o a través de los libreros que acudían a las ferias. Tras contraer nupcias con su prima Isabel de Ballesteros, se establece en la cercana calle Frisas. Para entonces ya había adquirido fama de gran sabiduría. Sus convecinos acuden a su consejo y buscan su participación en asuntos de trascendencia, como es ejemplo el requerimiento del clérigo Alonso López de Segura para formar parte del patronato y dirección del Hospital de San Ildefonso. También se dedicó a la docencia, seguramente en el Hospital de Santiago, donde creemos tomaría el relevo de Antonio Márquez. Por entonces publica su único libro, conocido como Académica. Esta escasa producción libresca es solo aparente. Inéditos quedaron memoriales, discursos y cartas en los que muestra su preocupación por asuntos sociales y económicos, como fruto de sus estudios, experiencias o de la mera observación. Escenarios para ello debieron ser las citadas plazas Grande y Chica, en las que residían los grandes mercaderes, eran centro del tráfico mercantil, estaba establecido el ayuntamiento y los pesos y medidas oficiales, como la famosa vara de Zafra.
Extramuros encontraría el mercado del trigo para la compraventa de cereales y para la de ganados el campo de Sevilla y las inmediaciones de los Pilares del Duque y San Benito, sin olvidar el contacto con los numerosos moriscos asentados en la villa. Sus servicios y consejo también los demandaron los duques de Feria, por lo que su presencia en el Palacio Ducal debió adquirir cierta regularidad como miembro de la administración señorial. Así se le requiere en las obras del vecino convento de Santa Marina, y a Valencia se debe la propuesta de fundación de una universidad en Zafra. Toda una labor que fue recompensada por los duques, que a buen seguro influirían en su nombramiento como cronista de Indias y del reino, lo que supuso su alejamiento definitivo de Zafra. Pedro de Valencia es un autor polígrafo. Son numerosas las obras que han salido de su pluma, de tipo económico, teológico, social, político, médico, crítico de arte, crítico también literario, es un jurista, como prueban esos informes que hizo en torno al proceso de la brujería de 1610 o el de las láminas de Granada. Es también un gran interesado por los clásicos, tradujo a Lisias, a Demóstenes, a Epicteto, a San Macario, a San Epifanio, hay también traducciones menores de Eurípides, de Homero, etc. Y también tiene tratados de medicina. Y quizá por lo que es más conocido y lo que le hace más moderno son aquellos tratados que tienen que ver con la economía del momento. El discurso contra la ociosidad o el tratado sobre el precio del pan, sobre el impuesto del aceite y del vino y también de la moneda de plata. Antes de llegar a la corte, Pedro de Valencia había vivido mucho tiempo en Extremadura y conocía de cerca el hambre y la miseria de la gente. Por eso, su propósito fue siempre poner su conocimiento y sus relaciones con el poder al servicio de los más necesitados. Ya desde Zafra, y sirviéndose del círculo de relaciones establecido en torno a Benito Arias Montanos, se dirigió a varios confesores reales para tratar de los impuestos excesivos, del precio del pan o del necesario socorro de los pobres. Lo que en realidad pretendió fue reconstruir la sociedad en torno al trabajo. Cuando todo el mundo aspiraba a vivir con el ocio de los nobles, él señaló el trabajo como la columna que había de sostener el reino. El trabajo sí, pero no la explotación, porque al tiempo insistió en la necesidad de un salario justo, condenó la usura y el abuso de los poderosos, reclamó que el Estado interviniese en favor de los más débiles, exigió moderación en el gasto público y un reparto equitativo de los impuestos. En último término, lo que pidió fue siempre una verdadera justicia social, encauzada desde la corona. Pedro de Valencia quiso siempre aplicar la razón a los problemas concretos de sus contemporáneos. Da igual que tratase de la educación de los niños, de las brujas, de la igualdad entre hombres y mujeres, siempre aplicó el sentido común, por más que sus propuestas casi nunca llegaran a ninguna parte. ¿Y qué es lo que pedía? Cosas sencillas y evidentes. Que los gobernantes fueran íntegros, que el rey eligiera a sus ministros entre los mejores y que estos se ocuparan del bien público y no del propio beneficio. Pero también que cada uno de los gobernados trabajara en su oficio de manera responsable y que así contribuyera al sostén del reino. De este modo se lograría una justa correspondencia entre todas las partes que conformaban la sociedad de la época. Entiendo que el propósito último de Pedro de Valencia fue crear una sociedad equilibrada entre los súbditos y el rey, y que la riqueza del reino fuera compatible con el bienestar común y la dignidad de la persona. No era tarea fácil para la época que le tocó vivir, pero ojalá los gobernantes de su tiempo lo hubieran escuchado. España probablemente hoy sería otra, pero sin duda mejor. Pedro de Valencia fue un hombre bueno, inteligente y honrado. Por eso merece la pena volver los ojos hacia sus escritos, en los que siempre buscó una España mejor, a pesar de estar rodeado de toda suerte de corrupciones que eran moneda común en la corte de Felipe III. A decir verdad, las cosas no han cambiado mucho desde entonces y todavía seguimos necesitados de personas sabias y decentes que se ocupen del gobierno sin llegar a caer en sus trampas. Importante es en la trayectoria de Pedro de Valencia su estancia en Madrid entre 1608 y 1616. Allí se dedica a esas tareas de cronista de la corte y allí compone una historia de Felipe III que está perdida y sobre todo sus relaciones de Indias, que son fundamental para conocer la política española en América. Y sobre todo ese alegato que él deja claro contra la política que estaba realizando el rey en ese territorio americano.
Era imposible que un intelectual y consejero como Pedro de Valencia quedase ajeno a los asuntos indianos que estaban condicionando la vida de España y del resto de Europa en buena medida en aquellos momentos. Su relación con el mundo americano la podemos fundamentar en tres cuestiones. Por un lado, la presencia en América de su amigo íntimo Hernando Machado, que cuando se va a las Indias como fiscal de la Audiencia de Quito y luego como oidor de la Audiencia de Santiago de Chile, deja a cargo de Pedro de Valencia a su hijo para que estudie en Salamanca y Pedro de Valencia se haga cargo de sus gastos, de su educación, etcétera, como así lo hizo, y a cambio el oidor le enviaba remesas de oro para pagarle esos favores. Otro aspecto importante es cómo consideraba que muchos de los males que aquejaban a la península procedía de las riquezas de Indias. Es decir, la facilidad para hacerse rico hacía que muchos españoles abandonaran sus trabajos, abandonaran todo aquello que podía ser importante para el reino en función de trasladarse a las Indias y amasar una fortuna. Y su labor más importante, sin duda, fue la de cronista de Indias, para la que se le nombra en 1607, y para la que tuvo que elaborar unas relaciones de acuerdo a unas informaciones que le llegaban o que se le enviaban desde América. Sin duda han sido las mejores relaciones o las mejor hechas que conocemos de todo el periodo español y que se hicieron muchas, porque él las organizó y las estructuró de una forma muy racional y muy de acuerdo con su pensamiento. Tanto es así que al acabar las relaciones se le encarga hacer la guerra de Chile, se va a empezar a realizarla, pero se va a negar en el último momento porque consideraba que si contaba toda la verdad y el oficio de todo historiador era contar la verdad, se iba a hacer mucho daño al reino, por lo cual renuncia a su cargo de cronista, renuncia a hacer esa historia de la guerra de Chile, que luego haría Tribaldos de Toledo, su sucesor en el cargo, pero que nada tenía que ver con el proyecto que había realizado Pedro de Valencia. Más que América, a Pedro de Valencia le interesaba la situación interna del reino. Hay una obra fundamental como es sobre las enfermedades y salud del reino, en el que propone soluciones y remedios para los problemas del momento. Aquí es donde aplica ya ese espíritu o esa base bíblica a la solución de los problemas que había en ese momento en España. La Iglesia católica buscaba la integración de las minorías judía e islámica en el catolicismo oficial. Y aquí se inserta el tratado acerca de los moriscos, donde Pedro de Valencia recomienda a Felipe III que no sea tan drástica la medida de la expulsión de esta minoría, que él consideraba que podían integrarse de una manera u otra dentro de la cristiandad. No podía dejar de intervenir Pedro de Valencia en uno de los asuntos más polémicos de principios del siglo XVI, en el reinado de Felipe III, como fue el conflicto con la minoría morisca. A petición del confesor del rey, Fray Diego de Mardones, escribió en 1606 el tratado acerca de los moriscos de España. Lo primero que destaca es la claridad y la independencia con la que emite sus juicios. Habla en primer lugar de las razones por las que se ha generado en la sociedad española una enemistad hacia el morisco. Y es fundamentalmente porque han seguido manteniendo su religión, su lengua, sus costumbres, sus comidas, sus trajes. No obstante, señala abiertamente la naturaleza española de esta minoría morisca. En segundo lugar, nos va a hablar del poder que tienen estos moriscos y sobre todo del peligro que suponen para el reino. ¿Por qué? Pues porque hay una alianza natural con el turco, pero también porque son muy fértiles, tienen mucha fertilidad y tienen muchos hijos. Y son gentes habituadas al trabajo, con lo cual también son productivos, pero también son buenos soldados. Incluso llega a decir que porque no beben vino, y es otra razón que les hace más peligrosos. Pedro Valencia rechaza abiertamente la solución de expulsar a los moriscos. Él propone, en cambio, un programa de asimilación o de integración a partir de 4 grandes medidas. Por una parte, la dispersión de estos moriscos por distintos pueblos y lugares de España.
En segundo lugar, la conversión, que en realidad sería el objetivo último y fundamental. En tercer lugar, la permixtión o matrimonios mixtos, que es una medida muy interesante que favorecería la integración y que ya había usado la antigua Roma para integrar a las minorías, borrando de la descendencia toda marca de origen. En cuarto lugar, la aseguración o sujeción, que sería una serie de medidas preventivas y disuasorias para evitar nuevas rebeliones, como por ejemplo mantener tropas armadas en los lugares de moriscos, o bien seleccionar a los hijos más aventajados de los moriscos para llevarlos a estudiar otras partes y así favorecer la integración. Desde luego, el talante moderado y el optimismo de Pedro Valencia dan toda una lección de tolerancia que todavía está vigente incluso en momentos actuales. Y lo que ocurrió fue que triunfaron los partidarios de las medidas más drásticas y así se decretó la expulsión que tuvo lugar entre 1609 y 1614 y que afectó a casi 300.000 personas. Esta tragedia la reflejó muy bien Cervantes en la segunda parte del Quijote, 1615, en la figura de Ricote el Morisco, cuando decía: «Doquiera que estamos, lloramos por España, que en fin, nacimos en ella y es nuestra patria natural». En relación con el tema morisco hay que tener también presente el Tratado sobre Pergaminos y Láminas de Granada, donde se hablaba de esas falsificaciones que se habían encontrado en el Sacro Monte de Granada, en el que se decía que España era el único país elegido y se daba certeza sobre la presencia de Santiago en España. A finales de 1607, Pedro de Valencia redactó una crítica sobre el Pergamino y Láminas de Granada, escrita a instancias de don Bernardo de Sandoval y Rojas. Hacía años que varios papas pedían un informe de fiar sobre estos textos que pretendían ser una profecía apocalíptica y un capítulo supletorio a los Actos de los Apóstoles, con la Virgen María, Santiago y sus discípulos como personajes principales. Pedro de Valencia lo hizo con desagrado, porque sabía que muchos se habían decidido ya sobre la autenticidad de los plomos sin esperar pruebas científicas. Este escepticismo fue siempre una de sus características. Lo había estudiado en su único libro impreso, La Académica. Voy a leer una descripción de los plomos hecha por el jesuita morisco Fray Ignacio de las Casas, y cito: «Son todos estos libros de delicadas hojas de plomo, redondas al tamaño de hostias no muy grandes». Así es como los representa el grabador e impresor Francisco Hilán en esta imagen, en la que la Virgen María está entregando los plomos a Santiago rodeado, encargándole de sepultarlos en la extremidad de la tierra que se llama España. Valencia refuta este evento y cito: «Hace monstruosa y fabulosa la que es historia sencilla de la venida del apóstol a predicar. Los de Italia y Roma pueden decir que fingimos todos estos libros para testigos en la cuestión de la venida y predicación de Santiago, y aún pueden decir que queriéndolo fingir fuimos ridículos componedores por falta de ingenio y erudición». Es como exégeta y lingüista que Valencia hace sus críticas más contundentes de los plomos, pero eso ya es para otro día. Valencia termina afirmando que no corre riesgo de ser burlada ni engañada la Iglesia universal y que ha hecho la crítica para defender la reputación de España. El Vaticano condenó los plomos en 1682, pero los guardó en su archivo hasta que en el año 2000, cuando el cardenal Ratzinger los entregó al arzobispo de Granada. Después, sobre todo de estos dos últimos textos, el de los moriscos y el de los pergaminos y láminas de Granada, podemos pensar que modernidad y religiosidad
se oponen en este autor, y no es así. Su fe en Dios, su teología no contradicen en nada su intelectualidad y su racionalidad. Pedro de Valencia intenta en sus escritos de tipo social buscar una mejora de la población española de la época, de los ciudadanos de lo que él llamaba esa república cristiana, una república cristiana dirigida por el rey, un rey que era el garante de la unidad católica y el responsable también de la expansión de la cristiandad. Pedro de Valencia busca y encuentra en la Biblia la solución a la mayor parte de los problemas de la España de la época.